Tenemos que ver esta parte, me parece. ¿No? Fisiología del sistema hipotálamo hipofisiario gonadal masculino. Tenemos que existe un pulso generador que libera hormona liberada de gonadotropinas a nivel del hipotálamo. Esta va a la hipófisis y en la hipófisis sintetiza las gonadotropinas que son la LH y la FSH. Pero este pulso generador de hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo puede ser aumentado o puede ser inhibido por algunas sustancias circulantes. Por ejemplo, la acetilcolina, la serotonina, el GABA y la noradrenalina aumentan este impulso de hormona liberadora de gonadotropinas. Mientras que otras sustancias como los opioides endógenos, la dopamina y la prolactina, así como algunas hormonas del eje hipotálamo hipofisiario de otras hormonas, pueden inhibir este pulso de gonadotropina. Y si lo inhiben, van a disminuir la producción de hormona LH y FSH y que va a terminar con la disminución en la síntesis de testosterona. El caso clínico que nos sirve como vínculo para este tema se caracteriza por una hiperprolactinemia que inhibe este eje hipotálamo hipofisiario y ocasiona un hipogonadismo secundario. Una vez que se ha producido la testosterona a nivel de las gónadas, esta testosterona se puede encontrar en la circulación de tres formas. Puede estar libre en un 0,5 a 3% de los casos, ligada a la albúmina, que es una ligadura bastante débil y que fácilmente se puede romper para aumentar la cantidad de testosterona libre, en un 70% de la concentración, y puede estar ligada a la globulina, donde tiene una ligadura mucho más fuerte y es difícil de romperla. Por lo tanto, la testosterona que esté ligada a la globulina no va a ser activa, mientras que la libre y la que esté ligada a la albúmina se la considera como biodisponible porque fácilmente puede aumentar sus concentraciones de acuerdo a la necesidad que tenga el cuerpo. Si partimos de que en promedio se producen 5 miligramos al día de testosterona, esta testosterona puede seguir tres rutas. La primera es que se mantenga como testosterona y actúe a nivel de los tejidos blancos, favoreciendo el desarrollo del conducto wolffiano, favoreciendo la formación de hueso, favoreciendo el desarrollo de la masa muscular y favoreciendo la espermatogénesis en el varón. Un pequeño porcentaje, a través de la enzima 5-alfa reductasa, va a ser transformada de testosterona a dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona también va a cumplir funciones importantes a nivel de los tejidos periféricos. Va a favorecer el desarrollo de los genitales externos, va a favorecer el crecimiento de la glándula prostática, puede condicionar que aparezca el acné en el caso de los pacientes con testosterona elevada, aumento del vello facial, corporal y caída del cabello de la cabeza. Un mucho menor porcentaje de la testosterona circulante va a ser transformada en estradiol por la aromatasa. Si ustedes se dan cuenta, la proporción en la cual esta testosterona va a ser transformada en estradiol es mínima y es pequeña. Pero ojo, esta aromatasa puede estar elevada en algunas condiciones patológicas, como pueden ser la obesidad, puede ser la cirrosis hepática. Entonces, si aumenta la aromatasa, aumentará la síntesis de estradiol y esto generará algunos cambios que van a aparecer más de mujer que de varón. Este estradiol va a regular el eje hipotálamo hipofisiario, va a favorecer la reabsorción ósea, que aunada a la formación ósea por la testosterona nos va a permitir contar con huesos más fuertes, puede favorecer el cierre de las epífisis óseas, por lo tanto limitando el crecimiento del individuo, pero el estradiol también puede generar ginecomastia y también puede generar algunos cambios a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, esto es lo fisiológicamente sucede en el individuo, pero esta fisiología puede ser alterada por estados patológicos o en algunos casos puede ser una medida terapéutica. Existen medicamentos que inhiben la 5-alfa reductasa y que se utilizan para disminuir el tamaño prostático y son medicamentos que los dan los urólogos para disminuir el tamaño de la glándula prostática en los prostáticos. Entonces, ¿cómo podemos resumir esas gráficas que hemos visto?
En primer lugar, que la testosterona se va a encontrar en el plasma en un 2% libre, que es la biológicamente activa, y el 98% restante se va a unir a dos tipos de proteínas. 60% de ellas se unirá a la globulina, que es una hormona transportadora de las hormonas sexuales y que no se va a romper esa ligadura fácilmente. Y un 40% va a estar ligado a la otra proteína, que es la albúmina, que va a tener una ligadura débil y que fácilmente se puede romper para aumentar la cantidad de hormona libre. La suma de estas dos componentes, que es la hormona testosterona ligada a la albúmina y la testosterona libre, son lo que se conoce como testosterona biodisponible. Los testículos van a ser los órganos encargados de la producción del 95% de los niveles circulantes de testosterona. Pero recordemos que un 5% también va a ser producido por la corteza suprarrenal, como dehidroepiandrosterona. Esta testosterona sintetizada a nivel testicular, como ya hemos mencionado, puede seguir dos caminos adicionales. Transformarse en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa o transformarse en estrona y estradiol por la aromatasa. ¿Y cuál va a ser el efecto de la testosterona en el individuo, en el desarrollo del individuo? Bueno, la testosterona en el adulto o en el adolescente, en el puber, lo que va a favorecer es a nivel de la piel, que la piel sea más gruesa, por lo tanto va a ser más resistente, a diferencia de la piel de las damas, que es un poquito más suave y débil. El aumento de la concentración de las glándulas sebáceas, que es lo que le da el olor característico al puber, al adolescente varón. A nivel del hígado va a tener acciones anabólicas, principalmente a nivel de lo que es la síntesis de proteínas hepáticas. A nivel del hueso, va a favorecer el crecimiento de los huesos largos, con obviamente el aumento de la estatura. A nivel de los órganos sexuales, va a favorecer el desarrollo de los genitales, de los testículos y la espermatogénesis. El caso clínico que va ligado a este tema, si ustedes recuerdan, es un niño de 15 años que lo llevan sus padres por baja talla y poco desarrollo genital. Entonces, aquí está la explicación. Si tiene testosterona baja, no va a alcanzar la talla predicha de acuerdo a la estatura de sus padres. A nivel del cerebro, la testosterona va a favorecer la regulación del eje hipotálamo hipofisiario testicular y por otro lado va a favorecer el desarrollo de la libido y de la memoria. A nivel del músculo, va a favorecer la masa muscular asociado a la síntesis de más proteínas en el hígado. A nivel del riñón favorece la síntesis de eritropoyetina, lo que a su vez conlleva a que estos pacientes tengan mayor hemoglobina y hematocrito comparándolo con las mujeres. Y a nivel de la médula ósea también va a desarrollar acciones anabólicas a nivel de lo que son los otros componentes celulares de la sangre. Esta gráfica nos resume lo que es la fisiología de la testosterona en el desarrollo del varón. En línea continua amarilla tenemos las concentraciones de testosterona. En línea punteada amarilla tenemos el desarrollo y producción de espermatozoides. Como nosotros vemos acá, durante la etapa fetal hay un pico de testosterona que se presenta mientras se va desarrollando el feto en el vientre de su madre. Esta testosterona elevada va a permitir que los genitales externos y las gónadas se vayan diferenciando varón de mujer. Hacia el final de la etapa fetal, la testosterona nuevamente disminuye. Para después del nacimiento, tener un pequeño pico, no tan alto como los anteriores, que va a ayudar a favorecer y completar el desarrollo de los genitales externos, pero de acuerdo a la edad del niño. En este caso es neonatal. Para después nuevamente caer la concentración de testosterona, permanecer bastante bajo durante la niñez, y hasta el inicio de la pubertad, que en el varón puede ser entre los 10 y 11 años, nuevamente elevarse la concentración de testosterona. Esta elevación de la testosterona va a permitir que se desarrollen las características sexuales secundarias, va a permitir que este niño crezca
Y por otro lado, también va a permitir que empiecen a sintetizarse los espermatozoides. Por lo tanto, un individuo puber que ya tiene testosterona puede tener hijos. Hacia la edad adulta, esta concentración de testosterona se mantendrá generalmente estable, al igual que la producción de los espermatozoides. Pero hacia la ancianidad, o a partir de los 50 años de edad, algunos dicen desde los 40, va a empezar a haber una declinación en la producción de testosterona, tanto por fenómenos anatómicos como funcionales. Y al disminuir la testosterona y haber afección de la función testicular, también va a disminuir la gametogénesis en el varón. Eso es lo que generalmente se conoce de forma popular como la andropausia. Menopausia en la mujer, andropausia en el varón. ¿Y qué es el hipogonadismo? El hipogonadismo es un síndrome debido a una deficiencia en la producción o en la acción de la testosterona en los órganos blancos. Ya hemos visto en la gráfica anterior cuáles son los órganos blancos: cerebro, músculo, hígado, hueso, etc. Y estas alteraciones van a variar de acuerdo a la edad en la que se presente la disminución de la testosterona. De tal forma que si en un niño en etapa fetal hay una disminución de la producción de testosterona, no se van a poder diferenciar los genitales externos en la etapa fetal. Y estos niños pueden nacer con ambigüedad sexual. Pueden tener vagina y pueden tener pene. Puede ser que los testículos no desciendan por deficiencia de testosterona en la etapa fetal. Puede ser que el pene no se desarrolle y se quede el niño con un micropene. Pero ¿qué tal si el niño tiene testosterona normal en la etapa fetal y más bien sufre de disminución de la testosterona en la etapa prepuberal? El niño va a tener testículos y pene, pero que no se van a desarrollar y van a quedarse pequeños. Va a tener una disminución en el desarrollo de su vello corporal. Estos niños van a persistir con una voz femenina y una próstata pequeña. Van a desarrollarse púberes o adolescentes con libido disminuida y una masa muscular también disminuida. Y muchos de ellos pueden tener hábito eunucoide, como los eunucos de la antigua Egipto. Pero puede ser que este joven en su etapa fetal y en su etapa neonatal y puberal haya tenido producción de testosterona normal, perfecto. Pero ¿qué pasa si empieza a tener disminución de la testosterona en su edad adulta? Las proporciones esqueléticas y el tamaño de pene van a ser normales porque el déficit de testosterona no sucedió en esta etapa. Pero los testículos van a ser tan pequeños como los prepuberales y también van a ser blandos y van a tener un volumen pequeño de más o menos 15 mililitros. Además de eso, el vello corporal que tenía y adquirió durante su pubertad va a empezar a desaparecer y la disminución de la libido va a ser notoria. Con el tiempo, esta deficiencia de testosterona va a favorecer la aparición de osteoporosis y va a favorecer las fracturas en este tipo de individuos. Entonces, nuevamente, el hipogonadismo, deficiencia en la producción y acción de la testosterona en los órganos blancos, y cuyas manifestaciones clínicas van a variar con la edad en la que se presente este hipogonadismo. Si se presenta en la etapa neonatal, genitales ambiguos, micropene, criptorquidia o hipospadia. Si se presenta en la adolescencia, pubertad retrasada, de forma parcial o ausente. Si se presenta en el adulto, problemas sexuales, regresión de las características sexuales masculinas y puede haber también infertilidad. Entonces, si yo tengo un paciente con manifestaciones clínicas de hipogonadismo, una vez que ya he hecho mi confirmación clínica, tengo que ver cuál es la causa de ese hipogonadismo. El problema será primario, cuando el daño suceda a nivel de la fábrica, que son los testículos, o será secundario, cuando el problema suceda a nivel de sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? El eje hipotálamo oficial. Vamos a ver entonces, hipogonadismo. El caso clínico que está vinculado a este tema nos presenta un niño de 15 años de edad que sus padres lo llevan a la consulta porque es de baja talla, 1,55 m si mal no recuerdo, y no tiene un desarrollo testicular ni genital adecuados. Este instrumento se llama el orquidómetro. Sirve para medir el volumen testicular.
de acuerdo a la palpación del médico, la traduce a esteroquidómetro. De acuerdo a la edad del individuo, el tamaño en volumen y en dimensiones va a variar de testículo a testículo, siendo el prepuberal de 1 a 6 mililitros en volumen, el puberal de 8 a 15 mililitros, y en el adulto de 15 a 25 mililitros en volumen testicular. Así como debemos medir el tamaño testicular, también tenemos que ver ectoscópicamente cómo están desarrollándose los genitales en el varón. A mayor grado, mayor edad del individuo y obviamente características sexuales secundarias más semejantes a las del adulto. Este es un niño pequeño, un niño mediano, un adolescente, un puber que está empezando, intermedio, y el puber final o el adolescente final que ya tiene características semejantes a la del adulto. El grado 5 son los genitales de forma y tamaño semejantes a los del adulto, donde el largo del testículo mide 4.5 centímetros. Esto nos sirve porque de acuerdo a la edad del jovencito, en años, yo voy a poder determinar su curva de crecimiento estatural, voy a poder determinar el volumen de sus testículos a través del orquidómetro y también voy a ver las características sexuales secundarias a través de la escala de Tanner que hemos visto previamente. El tamaño de los genitales, que en este caso es el pene y los testículos, y el desarrollo del vello púbico. Como nuestro paciente, el caso clínico, tenía 15 años de edad, el volumen de su testículo normal debería estar entre 8 y 15 mililitros. Sus genitales externos deberían ser semejantes a los de un adulto, asimismo el desarrollo de su vello púbico, cosa que no sucedía en el jovencito del caso clínico. Él tenía testículos pequeños y tenía un pene poco desarrollado, además de su estatura que no había crecido y se había estancado. Entonces es un jovencito con hipogonadismo confirmado, donde también tenemos retraso en su pubertad. Eso va a ser importante porque nos ayuda a la clasificación del tipo de gonadismo que puede tener el paciente. Este es el eje hipotálamo hipofisiario gonadal normal, producción de hormona liberadora de gonadotropina. Adenipófisis produce LH y FSH, que son las gonadotropinas. Actúan a nivel testicular, produciendo testosterona por un lado y por el otro lado los espermatozoides. Pero ¿qué sucede en el hipogonadismo primario? ¿Dónde hemos dicho que va a suceder el daño? En los testículos, en la fábrica. Quiere decir que no se va a producir testosterona. Al caer la concentración de testosterona circulante, el sistema de feedback se activa y aumenta la producción de hormona liberadora de gonadotropinas y aumenta la concentración de LH y FSH, porque la testosterona periférica está disminuida. Lamentablemente, esta elevación de FSH y LH no va a obtener respuesta porque el testículo está dañado. Esto es lo que se conoce con el nombre de hipogonadismo primario, porque afecta al testículo, o hipogonadismo hipergonadotrópico, porque hay disminución de la testosterona y está aumentado las gonadotropinas. Esto generalmente es por un defecto a nivel de las gónadas con producción deficiente de las hormonas. Es decir, testosterona disminuida y LH y FSH aumentadas. El otro tipo de hipogonadismo es el hipogonadismo secundario. ¿Dónde está el daño, dijimos? En el eje hipotálamo hipofisiario. Si hay daño en el eje hipotálamo hipofisiario, no se produce hormona liberadora de gonadotropinas o no se produce LH ni FSH. Y si no se produce LH ni FSH, deja de llegar el estímulo a los testículos para que sintetice testosterona. Esto se conoce como hipogonadismo secundario o hipogonadismo hipogonadotrópico, porque las gonadotropinas están disminuidas. Es debido a una producción deficiente de hormonas, sea a nivel del hipotálamo, hipófisis. Por lo tanto, voy a tener testosterona baja y LH y FSH disminuidos. Entonces, una vez que yo he identificado el tipo de hipogonadismo que tiene mi paciente, primario, secundario, voy a tener que buscar la etiología de ese hipogonadismo. Aquí
en esta tabla tenemos resaltado en negro y con asterisco las causas más frecuentes de hipogonadismo primario, es el que vamos a ver ahorita, o hipogonadismo hipergonadotrópico. Dentro de las causas más frecuentes está el síndrome de Klinefelter, un defecto genético en cromosomas sexuales, que va a permitir que los niños o los jovencitos tengan XXY. Hay otras enfermedades genéticas mucho más raras, que no las vamos a mencionar, pero también puede ser consecutivo de lesiones destructivas del testículo, un traumatismo testicular bilateral, algún tipo de cirugía por torsión testicular, que el jovencito haya recibido radioterapia o quimioterapia por algún tumor testicular, o la presencia de infecciones, sobre todo las infecciones virales como la parotiditis, que pueden dañar de forma irreversible al testículo. También puede haber enfermedades sistémicas que afectan el funcionamiento normal del testículo, y puede ser la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica o una distrofia miotónica. Dentro de otras causas frecuentes de hipogonadismo primario, tenemos a la criptorquidia no corregida. Son aquellos jovencitos que nacen con sus testículos dentro de la cavidad pélvica, y si uno no examina a sus hijos o el médico pediatra no detecta que los testículos no han descendido, esta criptorquidia, al no poder regular la temperatura ambiental que rodea ese testículo, va a terminar produciendo, entre comillas, que se achicharren los testículos, porque la temperatura corporal siempre va a ser más alta y va a ocasionar daño irreversible en esos testículos. Otras enfermedades asociadas a hipogonadismo primario pueden ser las autoinmunes, como el síndrome poliglandular, la anorquia, asociada a torsión del testículo, a un testículo desvanecente, y algunos medicamentos también pueden generar hipogonadismo primario. Entre los medicamentos, el más conocido está el ketoconazol, que es un antifúngico. Y si mi diagnóstico ha sido un hipogonadismo secundario o hipogonadotrópico, voy a tener dentro de las causas más frecuentes al eje hipotálamo hipoficiario. La presencia de hiperprolactinemia secundaria a un adenoma hipoficiario, que sería probablemente un prolactino. Otros tumores potenciales, craniofaringioma, infarto cerebral o infarto hipoficiario como el síndrome de Chija, radioterapia, cirugía, trauma a nivel eje hipotálamo hipoficiario. Algunas enfermedades genéticas también pueden dar este hipogonadismo secundario, como el síndrome de Kallmann y otras mutaciones más. Enfermedades infiltrativas que afecten a la hipófisis o al hipotálamo, como por ejemplo la sarcoidosis, la tuberculosis, la histiocytosis. Y otras causas generales que también pueden ser frecuentes, como el uso de sustancias tóxicas, la marihuana, opioides, esteroides anabolizantes y glucocorticoides. La enfermedad crítica puede dar un hipogonadismo secundario, por eso se recomienda que si ustedes tienen un paciente grave, en ese momento no traten de hacer el diagnóstico de hipogonadismo. Tienen que esperar que pase el estado crítico para realizar las medidas hormonales y ver si efectivamente el paciente tiene hipogonadismo. Otras enfermedades crónicas como la falla renal crónica, el EPOC y el HIV. Y existen patologías que pueden dar origen a un hipogonadismo mixto. Dentro de esas patologías tenemos a la edad avanzada, al alcoholismo, a la hemocromatosis por infiltración de hierro, a la anemia falciforme y a la hipoplasia adrenal congénita. Dentro de estas, las más frecuentes, la edad avanzada y el alcoholismo crónico. Brevemente veremos algunas causas de hipogonadismo, sobre todo las genéticas. Tenemos la causa más frecuente de hipogonadismo primario o hipergonadotrópico, es el síndrome de Klinefelter, que es una anormalidad genética. Se va a encontrar presente en 1 de cada 1000 varones. La anormalidad típica es la presencia de un cromosoma X extra en el individuo, y puede ocurrir la polisomia. ¿Qué es la polisomia? Es decir, mayor número de genes X, de cromosomas X en el varón. Lo normal sería que tenga XXY, pero puede haber una polisomia de XXXY, 5X y una Y, etc. A mayor número de X, mayor disfunción testicular. En estos pacientitos que tienen esta carga genética, los túbulos seminíferos se van a fibrosar y se van a hialinizar hacia la pubertad,
lo que va a ocasionar que disminuya su producción de testosterona, andrógenos y espermatozoides. Va a existir una ausencia en la retroalimentación con las hormonas gonadotropinas, que son LH y FSH, las cuales se van a encontrar muy elevadas. Y estos pacientes, al tener XX y Y, van a tener un riesgo alto de enfermedades propias o frecuentes en la mujer, como puede ser el cáncer de riesgo de mama, el riesgo de lupus eritematoso sistémico. Tanto cáncer de mama como lupus son enfermedades asociadas a una alta carga estrogénica. Y esos pacientes con síndrome de Klinefelter, a pesar de ser varones, van a tener mayor riesgo de sufrir estas enfermedades que son más frecuentes en las mujeres. Aquí una foto sobre algunas características fenotípicas de estos individuos. Van a tener hombros estrechos, poco vello facial y corporal, una musculatura poco desarrollada, un tronco corto con piernas largas, van a tener desarrollo de las glándulas mamarias y testículos y genitales pequeños. ¿Y el tratamiento en estos casos cuál va a ser? Darles testosterona. Como en ellos lo que está fallando es la fábrica o son los testículos por una normalidad genética, lo que yo tengo que darle es testosterona. Esta testosterona deberá iniciarse durante la pubertad y se aumentará la dosis de forma gradual hasta obtener los niveles de testosterona adecuados para la edad del paciente. Otra normalidad genética que está asociada al hipogonadismo, pero ahora secundario, hipogonadismo hipogonadotrópico, es el síndrome de Kallmann. En este síndrome de Kallmann hay una displasia olfato-genital por falta de migración del epitelio olfatorio hacia el hipotálamo, y así como hay este defecto anatómico, también hay disminución en la producción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Por lo tanto, estos pacientes van a tener cuadro clínico de hipogonadismo secundario asociado a alteración en la olfacción. Esta es una enfermedad de transmisión genética en el 30% de los casos. El cariotipo generalmente va a ser normal, pero a pesar de ello hay genes que están implicados en esta malmutación. Esta enfermedad puede presentarse en hombres y en mujeres, pero va a ser más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 5:1. Dentro de la familia puede haber variados fenotipos y características clínicas dependiendo de la severidad de la presentación de la enfermedad. Dentro de lo que es la anamnesis, si la paciente afectada es mujer, va a cursar con amenorrea por falta de hormona liberadora de gonadotropina, y va a cursar con anosmia, sea hombre o sea mujer, o hiposmia, por la falta de migración del bulbo olfatorio. Al examen físico va a haber ausencia en el desarrollo de las características sexuales secundarias porque no se producen las gonadotropinas que estimulen el desarrollo de hormonas gonadales. Analíticamente va a haber un hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, testosterona baja, LH y FSH bajos. O puede ser que esté estrógenos bajos, LH y FSH bajos, en el caso de ser mujer. El cariotipo va a ser normal, 46XX en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres 46XY. No va a haber respuesta a la aplicación exógena de hormona luteinizante. Y en la resonancia magnética vamos a confirmar el diagnóstico, porque vamos a ver que va a haber ausencia de los bulbos y tractos olfatorios. Y dentro del tratamiento para estos pacientes, como lo que van a tener el déficit de hormona liberadora de gonadotropina, tendremos que dar gonadotropinas de 1000 a 2500 unidades 2 veces a la semana durante 8 a 12 semanas. Y así como hemos visto que hay enfermedades que pueden dar hipogonadismo, también es importante mencionar que hay algunos medicamentos que pueden condicionar y desarrollar también hipogonadismo. Estos medicamentos pueden actuar a nivel de la síntesis de la testosterona o pueden actuar a nivel de la síntesis de las gonadotropinas. Será primario cuando es a nivel de testosterona, será secundario cuando es a nivel de gonadotropina. Los medicamentos que ocasionan hipogonadismo primario se van a dividir en 3 tipos. Medicamentos que disminuyen la producción de testosterona, como por ejemplo los glucocorticoides exógenos, el etanol y el ketoconazol. Medicamentos que van a disminuir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, es decir, son los que van a bloquear a la 5-alfa reductasa.
Ahí tenemos a finasterida. Es el tratamiento farmacológico de la hiperplasia prostática. Al disminuir la producción de dihidrotestosterona, disminuimos el crecimiento de la glándula prostática. Hay medicamentos que pueden bloquear los receptores de testosterona periféricos. Ahí tenemos a la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, y a la flutamina. Y dentro de los medicamentos que pueden dar hipogonadismo secundario, y son medicamentos que disminuyen la secreción de gonadotrofinas, tenemos a los glucocorticoides exógenos, al etanol, a los análogos de hormona liberadora gonadotropina, a los estrógenos y progesterona, a los opiáceos y a la metoclopramida, que es un gastrocínico. Entonces, dentro de la sospecha clínica de hipogonadismo, yo tengo que buscar en la anamnesis y el examen físico las características clínicas, y en la anamnesis también tengo que buscar la presencia de si el paciente está o no está en un estado crítico. Si está en estado crítico, no puedo hacer el diagnóstico. Tengo que esperar que supere su estado crítico. ¿Hay medicamentos que pueden producir hipogonadismo? Los hay. Por lo tanto, en la anamnesis tengo que ver qué medicamentos usa el paciente habitualmente. Entonces, teniendo ya en cuenta la alta sospecha de hipogonadismo, mi confirmación la tengo que hacer a través del laboratorio, midiendo ¿qué? La testosterona total. ¿En qué momento debo medir la testosterona total? De preferencia en las mañanas, porque recordemos que dijimos era el pico más alto de producción de testosterona, entre las 6 y las 9 de la mañana. Si esta testosterona inicial, porque es la primera muestra que le tomo, está por debajo de 300 nanogramos, me sugiere hipogonadismo. Digo me sugiere porque para confirmar el diagnóstico tengo que hacer una segunda medición. Otros test hormonales que puedo hacer para estos pacientes es medir la testosterona libre y medir la testosterona biodisponible. Cosas que a veces es más difícil de hacer por la disponibilidad en los laboratorios. Pero es importante que sepan que también se puede hacer. Y hablando de la globulina, que es la proteína transportadora de testosterona, si la globulina, que se une de forma fuerte a la testosterona, si la globulina está aumentada, esto va a generar que disminuya la concentración de testosterona biodisponible y el paciente puede hacer manifestaciones de hipogonadismo. Si por otro lado esta globulina se encontrara disminuida, vamos a tener un mayor porcentaje de testosterona biodisponible y no se va a presentar el hipogonadismo. ¿Qué factores aumentan la concentración de globulina? La edad. A mayor edad del paciente, mayor concentración de globulina con disminución de la testosterona biodisponible y manifestaciones de hipogonadismo. ¿Qué otra causa es frecuente? El hipertiroidismo. También aumenta la producción de esta globulina. Y otras causas más, deficiencia de hormona de crecimiento, estrógenos, deficiencia de andrógenos, hepatitis y porfiria. Por otro lado, lo opuesto. ¿Qué condiciones van a disminuir la globulina plasmática? La obesidad, la hiperinsulinemia y el hipotiroidismo. Y al disminuir esta producción de globulina, voy a tener más testosterona biodisponible con sus efectos deseados. Este es el algoritmo diagnóstico de confirmación del hipogonadismo y luego de identificación del tipo de hipogonadismo que tenga nuestro paciente. En primer lugar, nos enfrentamos al paciente con antecedentes, examen físico de hipogonadismo, le mido la testosterona de la mañana, la primera medición. Si está por arriba de 300, testosterona normal y hago seguimiento, ya no vuelvo a hacer más examen. Pero si la primera medición de testosterona me sale por debajo de 300, es una testosterona disminuida y tengo que hacer estudios complementarios para confirmar que tiene mi paciente hipogonadismo. ¿Qué es lo que debo hacer? Excluir que él tenga alguna enfermedad crítica en ese momento, excluir el uso de algunas drogas que puedan dar hipogonadismo, excluir que tenga algún tipo de déficit nutricional y repetimos la testosterona total. Y a la vez que medimos la testosterona total, medimos la hormona luteinizante y la folículo estimulante.
Si la testosterona en la segunda medición sale normal y LH y FSH están en concentraciones normales, descarto y hago seguimiento del paciente. Pero si por otro lado mi segunda medición de testosterona está por debajo de 300, confirmo hipogonadismo. Ahora quiero saber si ese hipogonadismo es primario o es secundario. Para eso me ayudo en la medición de LH y FSH. Si testosterona está baja y LH y FSH están disminuidos o en concentraciones normales, el trastorno es un hipogonadismo secundario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipogonadismo secundario? Los prolactinomas, en primer lugar, las enfermedades infiltrativas del eje hipotálamo hipoficiario, como la hemocromatosis, las alteraciones a nivel de otras hormonas hipofisiarias, y mi diagnóstico o confirmación lo haré con resonancia magnética. Pero si por otro lado tenemos testosterona baja con LH y FSH elevados, el trastorno va a ser primario, a nivel de la fábrica. ¿Cuál es la causa más frecuente? El síndrome de Klinefelter, y tendré que medir el cariotipo en este paciente. Si nosotros recordamos el caso clínico que viene vinculado a este tema, es un jovencito de 15 años que tenía baja talla, tenía desarrollo testicular y del pene disminuidos para su edad cronológica. Se le había medido la hormona testosterona y había salido disminuida. Y también se le había medido LH y FSH. Si LH y FSH están normales o disminuidos, hipogonadismo secundario, que era lo que tenía nuestro paciente. Y no solo eso, sino también tenía hiperprolactinema. Por lo tanto, la etiología más frecuente o más probable es que sea un prolactinoma producción de hipogonadismo secundario. Eso es lo que sucede generalmente en los jovencitos durante el desarrollo. Pero ¿qué pasa en el adulto? En el adulto ya cuajado, por así decirlo. También puede presentar hipogonadismo en el adulto. Este hipogonadismo en el adulto es lo que normalmente llamamos la andropausia, cuyo nombre correcto es más síndrome de Adam. Es un síndrome de andrógeno declinación hormonal. Este hipogonadismo en el adulto se va a ver o puede aparecer a partir de los 40 o 50 años de edad y es consecuencia generalmente de una disminución de las células de Leydig, que recordemos son las encargadas de la producción de testosterona, una aterosclerosis testicular. Esto quiere decir que los pacientes diabéticos, mal controlados, hipertensos, con lipidemia, van a tener mayor riesgo de hacer esta enfermedad. Y pacientes que tienen alteraciones a nivel de los pulsos, de gonado sobre todo. En estos pacientes en el tiempo vamos a ver que van a sufrir cambios. Cambios de aumento de concentración de algunos componentes y cambios de disminución de otros componentes. ¿Qué es lo que va a disminuir en estos pacientes con síndrome de Adam? Va a disminuir la testosterona total, pero va a aumentar la globulina. ¿Se acuerdan? Si la globulina aumentaba, la testosterona biodisponible disminuía y eso generaba una disminución de la testosterona total. La LH y FSH generalmente van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque el testículo ya se ha degenerado y ya no funciona. Por eso LH y FSH van a estar aumentadas. La dihidroepiandrosterona, que generalmente se sintetiza a nivel de la corteza suprarrenal, en estos pacientes generalmente también va a estar disminuida. Entonces, la andrógeno declinación, ¿en quién tengo que buscarla? En pacientes que tengan 40 o 50 años y más y que tengan los síntomas clínicos asociados hasta andrógeno declinación. ¿Cuáles van a ser esas manifestaciones clínicas? La caída del cabello y del vello, aumento de la actividad de las glándulas sebáceas, disminución de la producción del hígado de proteínas, sobre todo la albúmina, que es una proteína estructural. A nivel del aparato reproductor masculino, estos varones van a tener disfunción eréctil, disminución de la libido, disminución de la espermatogénesis. Y a nivel del cerebro también va a haber algunas manifestaciones, como pérdida de la memoria, depresión, dificultad para concentrarse, van a estar desmotivados.
Y la composición corporal de estos varones también se va a alterar. Va a disminuir la masa muscular, y si disminuye la masa muscular, disminuye la fuerza. Va a haber un aumento del tejido adiposo, y como dijimos, también va a haber disminución de la densidad mineral ósea, lo que puede predisponerlos a fracturas en el tiempo. Y a nivel de la médula ósea también va a haber disminución en la síntesis de eritrocitos y de los otros componentes celulares de la sangre. Y si hago el diagnóstico de síndrome de Adam en un adulto, ¿qué tratamiento le puedo ofertar? El tratamiento irá dirigido solamente a los pacientes que tengan síntomas y en quienes se confirme que la testosterona está disminuida. Disminuida por debajo de 250 nanogramos por decilitro. Este tratamiento sustitutorio hormonal va a mejorar algunas de las manifestaciones clínicas, no va a mejorar todas. ¿Qué es lo que puede mejorar? El sueño del paciente, va a dormir mejor, va a disminuir la depresión que tenía, va a aumentar la densidad mineral ósea, aunque no está claro si este aumento disminuye o no el riesgo de fracturas. Va a corregir la anemia que tenga este paciente, puede llegar a mejorar la función sexual y también va a poder mejorar la tolerancia a la actividad física, mejorar el test de caminar. Y va a haber condiciones clínicas que no van a mejorar a pesar del tratamiento con testosterona exógena. ¿Qué es lo que no va a mejorar? La vitalidad en general, el estado cognitivo, y existe la posibilidad de que aumente el riesgo de placa de ateromas, este uso de testosterona exógena. Y no va a haber diferencia en los cambios cardiovasculares, en la próstata. Hasta el momento existe controversia sobre la relación y asociación entre testosterona exógena y el cáncer de próstata. Y estas son las presentaciones, o algunas de las presentaciones, como viene la testosterona para aplicación exógena. Viene de aplicación intramuscular, viene en forma de parches transdérmicos, viene en forma de gel, viene en forma inhalatoria. Hay muchas formas de presentación de la testosterona exógena. La decisión de cuál de ellas usar va a depender del médico tratante y del paciente. En el caso que se desee usar la testosterona en la infancia para que el niño alcance un desarrollo corporal funcional lo más normal posible, esta testosterona exógena debe empezarse cuando la edad ósea del niño esté entre los 11 y los 12 años de edad. Y como todo medicamento, la testosterona también tiene efectos colaterales. Dentro de los efectos colaterales más frecuentes tenemos al acné, la ginecomastia, la eritrocitosis. Recordemos que la testosterona favorece la síntesis de eritrocitos. Puede haber o no exacerbaciones en el apnea del sueño y puede haber también edema de miembros inferiores. Y hay algunos otros efectos patológicos que se han asociado, pero que no se ha podido confirmar la relación causa-efecto, como puede ser la aceleración de la aterogénesis, la disfunción diastólica cardíaca, el desarrollo de cáncer de próstata y la dislipidemia. Es así que ante estos efectos colaterales se han establecido algunas contraindicaciones para el uso de testosterona de forma exógena. Las más importantes creo que están las que están relacionadas a cáncer de próstata, cáncer de seno, alergia a algunos de los componentes de la formulación y a un hematocrito mayor a 55%. Y algunas contraindicaciones relativas, tenemos el hematocrito que está entre 52 y 55%, una hiperplasia prostática severa, una insuficiencia cardíaca avanzada y que el paciente tenga síndrome de apnea del sueño no tratado. Entonces, en conclusiones, es importante identificar la etiología del hipogonadismo, ya que en base a ello voy a hacer el tratamiento definitivo. Los niveles de testosterona no deben ser medidos cuando el paciente se encuentre en una enfermedad en la fase aguda. Tenemos que esperar que pase la fase aguda para recién medir las hormonas y confirmar el hipogonadismo. La testosterona, en caso de medirla, debe hacerse siempre por las mañanas, que es donde se encuentran los picos más altos.
y la testosterona total por debajo de 300 nanogramos en 2 ocasiones, confirma el diagnóstico de hipogonadismo. No es solo en una ocasión, tiene que ser en 2 ocasiones. Y en el caso de los pacientes con síndrome de Adam, las preparaciones transdérmicas de testosterona exógena son las presentaciones farmacológicas más fisiológicas, ya que permiten una liberación continua y constante de hormona testosterona, a diferencia de las ampollas intramusculares que obtienen picos para después ir descendiendo en el paso del tiempo. Y finalmente, la reposición de testosterona en los varones mayores debe hacerse con mucha precaución y teniendo en cuenta que puede ocasionar un aumento del riesgo cardiovascular y cáncer de próstata. Por eso se sugiere y se recomienda no usarlos como medida terapéutica en pacientes con estos antecedentes. Y eso sería todo. No sé si habrá alguna pregunta o comentario, joven. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, les agradezco por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. De ahí, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chicos.